Por el estilo de vida que hoy en día caracteriza a nuestros pueblos, en donde la cultura de violencia se ha ido apoderando de la población, muchos grupos organizados, instituciones han implementado iniciativas para la transformación de esta cultura, de este estilo de vida. Nuestro aporte quiere ser una palabra colectiva de ánimo y confianza en que sí es posible, en medio de la conflictividad y la incertidumbre, el trabajo por la construcción de un mundo donde muchos mundos son posibles, en el cual podamos resolver nuestros conflictos y transformar situaciones de injusticia y opresión de manera no violenta. Aquí y ahora podemos vivir de una manera distinta y construir espacios, realidades y relaciones de paz, justicia, verdad, equidad, dignidad y de libertad. Vamos a dar paso ahora a nuestro siguiente punto, y es un tema bastante interesante: cómo combinar el poder y el amor en el ejercicio del liderazgo. Este tema está a cargo de la licenciada Raquel Zelaya. Ella es actualmente es la secretaria ejecutiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES. Ella es licenciada en Ciencias Económicas, aparte de poseer unos estudios superiores en Administración Pública y Ciencias Políticas. Ha sido integrante del Consejo Directivo de la Universidad Rafael Andívar, catedrática universitaria, integrante de la Comisión de Paz, que suscribió el Acuerdo Final de Paz en diciembre de 1996, secretaria de la Paz de la República. Así de que entonces, licenciada Raquel Zelaya, sea bienvenida. El tiempo para usted. Muchas gracias, estoy muy contenta y agradecida de poder compartir esta actividad interesante de la cual yo tenía noticias, pero nunca es lo mismo saber o leer un documento que estar presente. Quiero decir que este reto del tema que acepté desarrollar pues tiene que ver con ustedes, con muy buena voluntad, el esfuerzo que yo voy a hacer, porque realmente pues el título es muy impresionante, pero de mi parte lo que hice fue realmente no solamente tomar de referencia el libro que conocemos de Adam Kahan sobre el poder y el amor, sino que por experiencia de vida y conociendo los antecedentes y sobre todo del público acá presente, pues yo creo que encontré en dos personajes de la historia contemporánea, dos abogados, dos negros que en sus países, en Sudáfrica y en Estados Unidos, son realmente referentes de cómo el tema de la paz mediante sistemas no violentos puede llegar a hacer cambios importantísimos en las sociedades. Me refiero a Nelson Mandela y a Martin Luther King. Ellos, hay diversos libros, biografías, muchos documentos acerca de ellos. Yo seleccioné dos libros que son bastante sintéticos y pequeñitos. Quise traerles uno, pero en el Inter ya no había. Lo pedí y aunque sea ir contra la ley de autores, si no la logro, voy a compartirles una fotocopia porque creo que es muy interesante. Los dos, como les digo, son abogados, los dos en sus países, en Estados Unidos y Sudáfrica. No solamente sufrieron, sino que experimentaron en carne propia pues todos los temas que en el fondo están en una sociedad en la cual el cristianismo en su mayor concepto no se vive. Empezaré por Mandela, donde voy a tratar de sintetizar, porque son líderes mundiales que lograron grandes cambios, pero ¿cómo manejaron ese liderazgo? Desde posiciones de no violencia. Aunque en el caso de Mandela, pues evidentemente en su juventud él sí integró un movimiento subversivo armado y por esto llega a la cárcel a los 44 años y pasa 27 años de su vida guardando prisión y sale a negociar con los blancos que habían sido los impulsores de este sistema de apartheid tan anticristiano, tan inhumano, tan inadmisible. Entonces, hay un periodista, Richard Stengel, que le sigue, hace una de sus biografías, pero se aprovecha al final,
haciendo una pequeña síntesis de lo que él llama 15 enseñanzas sobre la vida, el amor y el valor de la propia vida de Mandela. Y él quiere sintetizar que Mandela vivió su liderazgo, y quiero repetir, tanto Luther King como Mandela en su momento logran el Premio Nobel de la Paz. Entonces él entra a la cárcel a los 44 años, sale a los 71 años, y sin embargo sale a negociar un gobierno compartido y a ser electo en el año 94 el primer presidente negro de Sudáfrica. Él decía que el coraje no es la ausencia del miedo, pero que siempre hay que actuar con dignidad. Si nos dejamos llevar por el miedo y lo expresamos, la dignidad de persona humana que todos merecemos y somos, la ponemos en riesgo. Por lo tanto, tenemos que ser mesurados ante situaciones difíciles, no perder la calma. Y hay un elemento, él habla de liderazgo, desde el frente y desde atrás, pero fíjense el matiz. Liderar desde el frente, especialmente en situaciones adversas. Es preciso que te vean liderar, pero ¿cuándo? Cuando él estuvo en la cárcel, había un trato infame para los presos políticos negros. Y ahí era donde él, aprovechando hasta su gran figura de estatura física, él se ponía al frente de los presos para confrontar a los carceleros al sistema que se les imponía. Entonces, en esa situación de dificultad, él veía que sí, te tienen que ver liderar, y tú al frente, en alguna manera, protegiendo e inspirando a sus compañeros. Sin embargo, ponía el ejemplo de los pastores de ovejas, que van hasta atrás, pero por supuesto que van orientando el camino del rebaño. Entonces, no es un asunto de en qué circunstancias se lidera, es un asunto de en qué circunstancias se lidera desde el frente y en qué circunstancia desde atrás. Orientado por un principio fundamental en el cual él algunas veces lo tildaron de pragmático y otras de político, pero él decía que tenía un principio esencial, la igualdad de derechos para las personas. Eso era lograr la igualdad de derechos para todas las personas era su principio orientador. ¿Qué hacía? Por ejemplo, aunque estuvo 18 años en una prisión y después le pasaron a otra, le aislaron de sus compañeros porque siendo el líder de ese movimiento insurgente, él entendió la necesidad de negociar con el gobierno. Y si sus compañeros lo veían, iban a pensar que ya los estaba traicionando, que estaba tergiversando su lucha. Entonces, digamos, él, bajo el principio que iba a lograr los derechos para sus compañeros de raza, entonces, obviamente, entró a la negociación. Siendo una persona que sufrió, ¿para qué les repito? Todos sabemos lo que es un apartheid que le da totalmente una ubicación determinada a una parte de la población, donde los servicios públicos, donde las carreteras, donde todo es inferior a lo que tenía la población blanca a su servicio. Sin embargo, él decía, piensa en principio bien de los demás, hazlo saber y puede cambiar su comportamiento al saberse apreciado. Aquí algunas de ustedes me han compartido experiencias con muchachos de maras, de clicas. Efectivamente, aunque están hundidos en ese mundo de tanta falta de valores, cuando ven una mano amiga que se les tiende, que cree en ellos, que piensa que pueden ser rescatados, su propia actitud cambia. Sí creía Mandela que conocer al enemigo, al antagonista, era importante, y por eso también se le veía mal, porque él aprendió mucho la historia de Sudáfrica, de los blancos, su idioma, sus costumbres, su poesía, porque él decía, a través del idioma uno conoce realmente los códigos que rigen a la persona, sus valores, su forma de expresarse. Y lo llevó a un punto que quizá puede parecer secundario, pero al ser electo presidente, él impulsa mucho el rugby. Era un deporte que los negros creían que era un deporte de los blancos, porque ahí no se admitía que jugaran más que blancos. Y el deporte internacional por años vetó a Sudáfrica que participara en los campeonatos mundiales porque solo iban blancos integrados al equipo. Entonces él logra animar participación de negros que practiquen el deporte, logra que Sudáfrica sea la sede de un campeonato mundial de rugby y que lo gane Sudáfrica
basado en un equipo integrado por jugadores blancos y negros. Y en ese momento ese sentido de nacionalidad, de integración de nación se logró. Estaban todos felices de haber logrado el campeonato. Él solo quería mandarles el mensaje que no es que el deporte sea lo único, pero que sí es muy esencial para ir creando un sentido común de patria común. También hay que saber decir no, aunque pocas veces. Y él decía, por ejemplo, aunque él era un revolucionario activo con arma, cuando los comunistas quisieron entrar al movimiento de liberación de Sudáfrica, les dijo no, porque eso era tergiversar. Él estaba no de una ideología totalitaria, sino una ideología de liberación de su gente. También decía que la prisa conduce al error y al camino equivocado. El juego es largo. Cuando decidimos en crisis, cuando decidimos en la coyuntura, cuando decidimos bajo la presión de una desesperación, de un malestar, nos podemos equivocar. Es bien importante ver el hecho, pero conocer qué lo produjo. Por ejemplo, en los acuerdos de paz en Guatemala. ¿Por qué se pactó unos acuerdos tan extensos? Porque se reflexionó qué dio lugar a la guerra en Guatemala. Pues la exclusión de todo sentido. Aquí no era solamente un asunto ideológico, es una sociedad que excluía en lo económico, en lo social, en lo cultural. Entonces habría que crear, dibujar en los acuerdos de paz una sociedad como la que aspiramos a tener. Entonces, sí consideraba también que tenemos que sentir que estamos del lado de la justicia, pero él sí le dio mucha importancia a la opinión pública internacional y sobre todo a la necesidad de conciliar. De manera que él gana el Premio Nobel de la Paz junto con de Klerk, que fue el presidente sudafricano que estaba cuando él salió de la cárcel. Y eso costó mucho que la gente más radical lo viera bien, pero al final de cuentas era lo que Sudáfrica como país necesitaba, porque no era un asunto de que, dado que los blancos habían tenido el predominio y excluido totalmente a los negros, ahora se diera vuelta y fuera un gobierno de negros excluyendo a los blancos. Creo que hay que reconocer en Mandela esa fortaleza y ese testimonio personal. No cualquiera pasa 27 años en la cárcel y en lugar de crecer en deseos de venganza y en deseos de revancha y cómo iba a salir a los tribunales internacionales a denunciar, él estuvo conociendo, tratando de justificar al blanco, tratando de crear nexos con él y de convencer a sus compañeros de tomar una vía de ese camino. Ahora se le reconoce, porque él incluso decía hay que saberse retirar, y él fue solamente una vez electo presidente de Sudáfrica, cuando tenía todas las posibilidades de ser reelecto. Sin embargo, entendió eso, hay que darle paso a la juventud. En Guatemala pues se ha expresado mucho el tema de los jóvenes y ciertamente en nuestra población el 70% tiene menos de 30 años. Entonces es importante que sintamos que esa franja de población tenga que estar representada, que no quiere decir que personas inmaduras vayan al Congreso y que como tienen 20 años ya lo logramos, sino con formación, con principios, con claridad, de tener un sentido de servicio a su país.